Hola, hola, bendiciones, apreciado hermano y amigo, es un placer saludarlos. Nuevamente bienvenidos a un programa de disrupción espiritual, un canal que busca revelar en luz siempre el mensaje, la palabra de Dios, eliminando dogmas y levantando pilares que son principios espirituales. Hoy tenemos un tema bastante trascendente sobre el don de lenguas. Y desde aquí vamos a desplegar primeramente varias tendencias actuales, perspectivas sobre este don. La idea no es anular a nadie, sino simplemente revelar en luz y usted pueda recibir lo importante. Siempre entendiendo que el contexto espiritual se revela a través de la palabra y en la vivencia individual, sobre todo cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque los dones del Espíritu Santo es una relación personal con cada individuo. Es como la anestesia. ¿Qué quiere decir esto? La anestesia, cuando es aplicada a diferentes cuerpos, diferentes seres humanos, las personas lo perciben de diferentes maneras. Algunas personas la anestesia las vuelve borrachas. Otras personas las anestesias no les hace efecto y tienen que colocarle más anestesia. Otras personas la anestesia las coloca dormidas. Es el efecto en un cuerpo de la anestesia. En el caso de los dones del Espíritu Santo, de la presencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad, conforme a que el Espíritu Santo le brinde a cada persona, podrá tener una sensación espiritual. Y muchas veces esa sensación es tan independiente porque tiene que ver con la relación de un padre hacia un hijo. Pero siempre entendiendo que Dios desea lo mejor para nosotros. Bien sabemos que en las más de 60,000 denominaciones, organizaciones de fe, sobre todo desde el punto de vista de las iglesias rígidas, ellas tienen un nivel de cesacionismo con respecto a los dones. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de ellos creen que los dones fueron para una etapa. Por ejemplo, hay algunas personas de estructuras rígidas que piensan que los dones cesaron en la época de los apóstoles. Solamente fueron operativos en ese momento. Hay otras personas de diferentes estructuras de fe que piensan que todos los dones están operativos el día de hoy en la iglesia y que el Padre se los da a quienes lo pidan en Cristo Jesús. Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si una persona con una mentalidad cesacionista no va a pedir dones del Espíritu Santo porque creen que no están vigentes, entonces no van a recibir los dones. ¿Y qué va a pasar? Van a cuestionar la experiencia espiritual de los que sí pidieron estos dones espirituales. Ahora, atajando nuevamente los dones del Espíritu Santo, atajando nuevamente específicamente el programa de hoy, que es acerca de el don o los dones de lenguas. Desde el punto de vista de los dones de lengua, se despliega una cantidad de preguntas. Por ejemplo, hay un grupo que dice que el don de lenguas fue dado el día del Pentecostés para que los discípulos de Jesús, que luego se volvieron apóstoles, presentaran el Evangelio de Jesucristo a las diferentes razas que tenían lenguas distintas y presentaran el Evangelio en su idioma. Esto ciertamente fue así. En Hechos de los Apóstoles lo narra la Biblia, les oímos hablar en nuestro lenguaje. Decían personas que venían a visitar a Jerusalén por temas de fiestas, la fiesta de Pentecostés, venían a visitar a Jerusalén, al templo, a ese segundo templo que fue construido, y allí recibieron esa explosión, como lo dice Hechos de los Apóstoles. El Ruach HaKodesh hizo una explosión, digamos que fuegos artificiales, para reunir a
muchas personas que estaban allí y que ellos pudieran presenciar la llenura del Espíritu Santo en los discípulos a través de los dones del Espíritu Santo. Y ciertamente ese nivel de los dones del Espíritu Santo fue de diferentes lenguas entendibles en el idioma de cada nación. Y ellos, pues, presentaron el Evangelio de Jesucristo a diferentes naciones y se convirtieron un número increíble de personas. Y quiero que sepan que ese es un nivel del don de lenguas. ¿Qué quiere decir ese nivel? El don de lenguas de poder hablarle a otras personas de diferentes idiomas. Como por ejemplo que yo le pueda predicar a un chino, no haber estudiado ese lenguaje. O que alguien le predique a un francés sin conocer el idioma, a través del don del Espíritu Santo, el don de lenguas del Espíritu Santo, lo puede hacer en Cristo Jesús. También es un nivel del don de lengua el evangelismo. Ahora bien, ¿se queda allí el don de lenguas? Es la pregunta que yo hago el día de hoy. Primeramente vamos a ver lo que significa la presencia del Espíritu Santo en una persona. Y lo vamos a mostrar a través del Antiguo Testamento. Ciertamente el Antiguo Testamento tiene algunos casos particulares sobre la presencia del Ruach HaKodesh en una persona y los cambios que hace. Por ejemplo, el cambio que narra el Antiguo Testamento con respecto al rey Saúl. Y vamos a leer lo que dice Primera de Samuel 10. Versículo 9 al 13. Dice así: cuando Saúl se volvió para dejar a Samuel, Dios le dio otro corazón. Y todas esas señales se cumplieron ese mismo día. Y cuando llegaron allí, a la colina, vio que un grupo de profetas se acercaba a él. Entonces el Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, se apoderó de él y habló en éxtasis entre ellos. Cuando todos los que le conocían de antes le vieron hablar en éxtasis junto a los profetas, la gente se dijo: ¿qué le ha pasado al hijo de Cis? ¿Está también Saúl entre los profetas? Pero otras personas de allí habló y dijo: ¿y quiénes son sus padres? Así surgió el proverbio: ¿está Saúl también entre los profetas? Y cuando dejó de hablar en éxtasis, entró en el santuario. Aquí vemos una ocasión muy especial. Al parecer, en la comunidad hebrea, los profetas entraban en un trance, en un éxtasis espiritual, que era muy diferente y que generalmente se le adjudicaba a esa comunidad que venía con una descendencia. Hijos de profetas profetizaban en éxtasis de una manera muy diferente a la que otras personas podían manifestar la presencia de Dios. Esto nos dice cómo desde el Antiguo Testamento la presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, se manifestaba de una manera distinta a la cual estamos acostumbrados a ver la realidad de fe. Por otro lado, hablando del don de lenguas, pudiéramos hacer una pregunta. ¿Realmente el don de lenguas angélicas existe? ¿Es una realidad bíblica? ¿Qué sentido tiene para la comunidad de fe? Sabemos que hay un grupo de hermanos de diferentes denominaciones, generalmente pentecostales, hablan y operan espiritualmente a través del don de lenguas. Es una característica incluso de esa comunidad. ¿Realmente es bíblico? Porque muchas personas de otras organizaciones dicen que eso es una herejía espiritual. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Y yo siempre voy a los libros del apóstol Pablo, porque dicho de su boca, él le decía a las comunidades
espirituales, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. O sea que Pablo certificaba su autoridad espiritual diciéndole a las comunidades, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. O sea que es una autoridad. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto al don de lenguas? Lo podemos ver en 1 Corintios 14, que es un mensaje bastante puntual sobre los dones, sobre la clasificación de esos dones, porque hay dones que tienen un nivel por encima del otro, como es el don profético. Lo hablé cuando en un programa que va a salir aquí, existen los profetas en la actualidad. Es un programa bastante ventajoso para las personas que quieren aprender y entender la presencia del Espíritu Santo hoy. Existen los profetas en la actualidad. Es bien interesante este programa que se los dejo aquí arriba, aquí o aquí, para que lo puedan chequear. Ahora bien, hablando de 1 Corintios 14, dice así Pablo, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Sobre todo el de profecía. Empieza él a generar una escalada sobre los dones y eleva el don de profecía por encima de otros dones. Quiero tajar esto inicialmente. El mayor don que hay hasta donde se nos ha revelado, porque hay dones que todavía no se han mostrado, prepárense para lo que viene, gloria a su nombre, cosas mayores, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y eso significa otros niveles espirituales que todavía no hemos visto. Jesús lo dijo, ustedes ven estas cosas que yo hago, cosas mayores harán ustedes en mi nombre. Dios no para de manifestar su poder al mundo, por amor a su nombre. Ahora bien, el principal don es el don del amor. Es el único don, y ataje bien esto y escríbalo, es el único don atemporal. ¿Qué quiere decir esto? El don del amor no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de término, porque Dios es amor. Forma parte del carácter de Dios, de su esencia. Dios es amor. Y el don del amor es un don eterno. Ahora, los otros dones, como profecía, como lengua, como sanidad, como liberación, son dones que tienen una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque en el cielo, o cuando estemos con nuestro Señor, no necesitamos liberación, no necesitamos profecía, porque ya todo es. La eternidad se nos manifestó. No necesitamos estos dones, dejan de ser vigentes porque no hay una guerra espiritual. Amén, gloria a su nombre. Esperamos esa segunda venida del Mesías en Cristo. Qué bonito, qué hermoso lo que viene para cada uno de nosotros. Espero que usted se goce, porque yo me gozo escuchando estas buenas nuevas de salvación que hacen que el corazón se llene de gozo y que los pies dancen de alegría. Ahora bien, porque 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. ¡Wow! Entonces quiere decir que hay un nivel del don de lenguas que no es para la interpretación humana, sino que es un lenguaje directo al Padre Celestial. Un lenguaje o diferentes lenguajes no entendibles bajo la conciencia humana de comunicación, lo que llamamos emisor y receptor, sino que el emisor y receptor es el propio Padre Celestial, gloria a su nombre. Si existe un don de lenguas inentendible, lo dice el apóstol Pablo, no lo dice Primera de Dani Pineda, sino Primera de Corintios 14, dice que hay un don, que el don de lenguas, un nivel del don de lenguas es una comunicación directa con el Padre. Ahora bien, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios, al Padre. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. En cambio, ahora vamos al siguiente nivel. El que profetiza habla a los demás para edificarlos,
animarlos y consolarlos. Fíjense los tres niveles del don de profecía. Es un nivel que Pablo considera por encima del don de lenguas. ¿Por qué? Porque es un don colectivo que va a ser usado para la edificación, para animar al pueblo de Dios y para consolar a los creyentes, a multitudes. Es un don plural que bendice a muchos. Seguimos con 1 Corintios 14, versículo 4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que hay un beneficio sobre el don de lenguas. ¿A quién edifica el don de lenguas inentendibles? Al ser interior, a la persona, a lo que está dentro de mí. El don de lenguas porque no me conecta con Dios. Ahora, el don de profecía se usa en el colectivo. Bendice a comunidades de fe. No se sabe cuántas, pueden ser millones. Ese don es un don potente y tremendo y vigente, porque Dios no para de hablar. En el cielo no hay problemas de comunicación. Dice el apóstol Pablo, versículo 5, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profeticen. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete. Volvemos ahora. Ahora es un siguiente don, el don de la interpretación de lenguas. No es lo mismo hablar en lenguas que interpretar esas lenguas. Para que ustedes vean lo profundo, lo enorme que es el mundo espiritual. ¿Para qué es el intérprete? Dice Pablo, para que la iglesia reciba edificación. Evidentemente Pablo dice, en esa codificación, ese lenguaje celestial es tan profundo y hermoso que genera también en la interpretación edificación al pueblo. Ya yo quisiera atajar varias cosas, sobre todo la comunidad pentecostal que tiene este don de lenguas, pero que lo usa de manera inmadura en algunas ocasiones. No quiero generalizar. ¿Qué pasa? Entramos a una iglesia pentecostal y una hermana se para a hablar en lengua, nadie la entiende y no se levanta un varón o una mujer a interpretar ese mensaje. Pero esa persona tiene el micrófono, está hablando en lenguas a comunidades de más de, no sé, supongamos que sea una iglesia de 100 personas. La iglesia no se edifica porque no entiende, como yo, por ejemplo, que vengo a visitar, puedo decirle amén a algo que no entiendo. Se necesita en esa comunidad de fe una intérprete o un intérprete de esas lenguas. Y es lo que quiere tratar de explicar Pablo acerca de la edificación. Ciertamente ese don va a traer cosas maravillosas, pero tiene que estar estructurado bajo la edificación del cuerpo para bendecir a multitudes. Seguimos con 1 Corintios, versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Dice, hermanos, si ahora fuera a ustedes a visitarles y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que le presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Pablo hablando de la colectividad del mensaje para bendecir a muchos. Y aún en el caso de los instrumentos musicales tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Esto habla del shofar, que es un instrumento espiritual y sus sonidos, los del pueblo de Israel reconocen a través de sus sonidos diferentes llamados, convocatorias espirituales. Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Serán como si hablaran al aire. Versículo 10. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido.
Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación. Wow. Hermanos que hablan en lenguas, por favor, pídale a Dios, no deje de hablar en lenguas, primeramente, no deje de hablar en lenguas. Son dones del Espíritu Santo. Así lo cuestione cualquier religioso. No deje de hablar en lenguas. Pero pídale a Dios interpretación de lenguas. No sea inmaduro en hablar en lenguas simplemente para que los demás en su iglesia, o por costumbre, porque se ha hecho costumbre en la iglesia pentecostal, hablar en lenguas, y a veces repiten lo mismo, lo que llaman racabanda. Hablan es lo mismo, es como una conexión que tiene la comunidad pentecostal. Si no digo esas 4 o 5 palabras en lengua, no estoy en el espíritu. Es una moda. Tengan cuidado. Maduremos, pues. Vayamos a la madurez espiritual. No digo que Dios no los use en lenguas. Ciertamente es así, porque Dios es amor. Pero avancemos. Busquemos la interpretación de esas lenguas. Porque si nos quedamos en la cáscara y no comemos el fruto, vamos a estar limitados espiritualmente. Y no vamos a bendecir a la colectividad. Recordemos que somos cartas leídas. Hay personas de estructuras rígidas que critican los dones de lengua por causa de esa inmadurez. Si usted aplicara lo que dice el apóstol Pablo sobre hablar en lenguas, y si no hay intérprete, no puede hablar en lenguas en la comunidad, es una realidad, porque Pablo dice que necesitamos que la colectividad se nutra espiritualmente. Si no llegamos a ese nivel, seremos cuestionados. Es mejor avanzar en los dones del Espíritu Santo. Versículo 13. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora. Ahora las personas que no creen en este don. Pablo les dice, si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Es un nivel de conexión, de comunicación con el Padre. Pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracia, puesto no entiende lo que dices? En este caso, tu acción de gracia es admirable, pero no edifica al otro. Así que entendamos que debemos de adorar en el espíritu, pero también adorar en el entendimiento. Orar en el espíritu, pero también orar en el entendimiento. Ser dual. Mientras que estemos en este mundo, necesitamos ser duales. Con el espíritu, con el entendimiento, adorar a Dios. Con todo, adorar a Dios con todo. Dios no desea limitarnos. Es una realidad para las personas de estructuras rígidas, que solo creen que deben de adorar únicamente con el entendimiento y desconocer o cerrarle la puerta al mundo espiritual que fue creado por Dios. A veces por desconocimiento, por ignorancia, pero también por miedo. Miedo a que un padre te hable a través de un don que es legal, es bíblico, lo dice el apóstol Pablo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Dios lo prometió, pero las personas no lo quieren por miedo. Ciertamente todos los dones tienen una falsificación. Es la realidad. El padre de mentira falsifica dones. Pero si usted va con un corazón sincero, le dice, Señor, yo quiero el don de lenguas, yo siento que va a bendecir mi vida, ¿habrá alguien que lo va a engañar? Ciertamente habrá alguien que lo va a engañar. Si usted está construyendo su vida espiritual
en la palabra de Dios, en la realidad espiritual del Padre? No, porque Dios es amor y Dios protege la santidad. Pero también el Pablo decía a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que avanzar espiritualmente. Hay reglas en denominaciones sobre esto. Y hay cosas que no están escritas, pero es del común denominador de esa comunidad de fe, que se han vuelto dogmas, que cierran la puerta a los creyentes sobre estas realidades que son bíblicas. Que son realidades espirituales que bendicen a la humanidad, que son para nosotros, para el presente. Hablar en lenguas espirituales, en intimidad con Dios, ¿por qué no son entendidas? Porque están codificadas. El Padre tiene un lenguaje para que no haya tropiezo. Un lenguaje limpio, íntegro espiritualmente. Y también es legal, es válido orar en lenguas. Orar en el Espíritu es válido. Como también es legal orar en el entendimiento. Pablo era dual, lo hacía de ambas maneras. Es una realidad espiritual que nos va a bendecir. Amén. Gloria al Señor. De esto voy a hacer un segundo capítulo. Este es el primero, es un tema bastante extenso, pero gloria a su nombre porque sé que nos va a bendecir. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo le dice a todos, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. La manera de comunicarse de Pablo, o una de las maneras de comunicarse de Pablo, ese hombre que fue incluso al tercer cielo, era con las lenguas, y no solamente uno, muchas lenguas que Dios le dio, y lo dice allí, yo doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Dominio propio. Es un hombre que tiene dones hermosos de Dios que él pidió y por gracia se les dieron, pero entiende los principios. Hay que edificar, exhortar, y se hace a través de un lenguaje común. El medio de comunicación principal, emisor, receptor, y en el medio el mensaje, que vincula los dos. Eso usted lo puede ver en lenguaje y literatura en primaria, cuando el niño nos enseñan ese mensaje. Amén. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Yo siento que Pablo le habla a muchas iglesias hoy que tienen don de lengua. No seamos niños, o sea, no sean inmaduros. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros, hablaré a este pueblo, pero ni aún así escucharán, dice el Señor. Esto también va para personas de estructuras rígidas, que han anulado todo esto de dones, como por ejemplo el don de lenguas. Un don que está vigente y presente, y Dios lo da por gracia. Simplemente Pablo está dando instrucciones. Es un don íntimo. Si no hay intérprete, no lo uses en la colectividad del cuerpo de Cristo. De modo que el hablar en lenguas es una señal para los no creyentes. De modo que el hablar en lengua es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entran algunos que no entienden y no creen, no dirán que ustedes están locos. Y pasa todavía en las comunidades. Pasa todavía este nivel de niñez y de inmadurez. Personas que se sienten espirituales porque tienen un don, pero no usan el entendimiento, y Dios también usa el entendimiento. La verdad os hará libre. ¿De dónde entra la verdad? A través de la lectura, a través de las madrugadas de lectura bíblica, a través del estudio de la palabra. Y este estudio nos va a llevar a anular dogmas que se han formulado por décadas
y se vuelven principios y a veces las personas que están en esta estructura, si no utilizan estos métodos, pues se sienten mal, pero no son métodos bíblicos. Vayamos a la madurez espiritual. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando menos 3, cada uno por su turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El universo espiritual es enorme, enorme en cantidades industriales. Y lo más hermoso es que está al acceso de cada uno de nosotros. Sé que quizás tienes dudas, algunas inquietudes. Este es el primer nivel. Voy a dar otra clase sobre dones del Espíritu Santo. Me apasiona el tema. Pienso que los dones están vigentes hoy. Dios no para de hablar. Dios no para de revelar su mensaje en amor, en luz. No solamente es el estudio, gloria a Dios, sino es la praxis a través de los dones del Espíritu Santo. Jesús nos entregó dones. Murió para despertar esta naturaleza espiritual que no para. Cosas mayores harán ustedes en mi nombre. No para los niveles espirituales. Dios quiere dar más. Incluso hoy, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Reciba esa bendición y reciba esa gratitud en Dios. Dios quiere darle todo. En resumidas cuentas, el don de lenguas es un don vigente como todos los dones. Existen dones que todavía no han llegado porque no se han pedido. El don de lenguas tiene que asumirse desde un punto de vista de madurez espiritual. Si no hay intérprete, no se puede usar en la colectividad, pero es necesario para la intimidad espiritual. Yo como testimonio les puedo decir que también he usado este don, gloria a su nombre. No me considero el hombre más perfecto, pero por gracia recibo lo de Dios, porque debo recibirlo, porque nos bendice a todos. Es una bendición. Esto me causa problemas con estructuras rígidas, no importa. Yo prefiero a Dios antes de cualquier estructura de fe. Yo prefiero el amor de Dios. Pero entiendo que debo de también utilizar el entendimiento, como dice Pablo, leer cómo lo hizo Pablo, recibir ese amor y esa plenitud de gozo. Porque nos va a bendecir y nos va a ayudar a crecer para que muchos conozcan las buenas nuevas de salvación y tengan una realidad espiritual que los va a bendecir. Créame, los dones, este don de lengua es una bendición. Es una bendición para todos. Todo lo de Dios es una bendición para todos. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en un próximo capítulo de Disrupción Espiritual. Espero sus comentarios. Bendiciones.